Buenos días, nosotras somos el grupo 1 y yo soy Hermione Albuquerque y vamos a estar hablando de los lípidos y sus clasificaciones. Este es el temario de hoy y pueden darle pausa si quisieran verlo un poquito más detenidamente. Para empezar a profundizar en el tema, tenemos que tener una base conceptual de lo que son los lípidos y sus clasificaciones más básicas. Los lípidos básicamente son moléculas orgánicas que tienen una solubilidad bastante limitada en lo que es el agua, pero pueden ser separados utilizando solventes orgánicos no polares, como es el éter dietílico, el benceno, el hexano, etcétera. Estos se encuentran en las membranas celulares de algunas especies, incluyendo los humanos, y son esenciales para la producción de hormonas y muchos procesos metabólicos, pero el principal es el almacenamiento de energía. Los lípidos se pueden clasificar por su número de ácidos grasos, empezando por los monoglicéridos. Se llaman monoglicéridos porque tienen una molécula de ácido graso y parten de lo que es el glicerol. Por ejemplo, esta es la monolaurina, es un monoéster. Es un monoéster porque forman enlaces ésteres, tienen una molécula de ácido graso, que esta es la parte que no es soluble en agua, y tienen aquí el glicerol, que sí es soluble en agua, su solubilidad es bastante limitada. Luego están los diglicéridos, que tienen dos moléculas de ácido graso en su estructura, que hay un ejemplo, y estos están presentes en lo que son los aceites, algunas semillas, etcétera. Y al igual que los monoglicéridos, son utilizados como emulsionantes, estabilizantes, gelificantes, etcétera, en lo que es la industria alimentaria. Ya luego tenemos los triglicéridos, que son bastante conocidos por nosotros. Básicamente estos tienen tres ácidos grasos en su estructura, partiendo del glicerol siempre. Estos están en la sangre y básicamente las calorías que no se utilizan de inmediato se convierten en triglicéridos en la sangre y luego ciertas hormonas por procesos metabólicos la liberan para poder así tener esa energía extra durante o sea, entre las comidas. Estos son los valores normales en milimoles por litro de sangre. Ya luego tenemos los lípidos saponificables y no saponificables. Estos los conocemos por lo que es el laboratorio. Básicamente, esta clasificación es tomando en cuenta si tienen ácidos grasos o no en su estructura. Los lípidos saponificables sí tienen ácidos grasos en su estructura. Y todo el mundo recuerda que son con los que se puede hacer jabón, básicamente. Esto se divide en dos clasificaciones, simples y complejos. Los simples son básicamente los que solamente tienen moléculas de ácidos grasos partiendo de una molécula de glicerol, como es el aceite de oliva y el aceite de coco. Pero tenemos también los complejos, que no solamente tienen moléculas de ácidos grasos, sino que pueden tener otros grupos, como grupos fosfatos o glúcidos. Por ejemplo, aquí, esta tiene dos moléculas de ácido graso y un grupo fosfato. Ya luego están los no saponificables, que no contienen ácidos grasos en su estructura, no pueden formar jabones por esta razón, y son como los terpenos, los esteroides, eicosanoides, etc. Y estos tienen funciones metabólicas importantes en lo que es nuestro organismo. Esto es un terpeno, esto es un esteroide y esto es un eicosanoide. Como pueden ver, su estructura es muy diferente. Los dejo con mi compañera para seguir profundizando en la temática. Hola, yo soy Valerie y les voy a hablar sobre qué son los ácidos grasos y su estructura. Los ácidos grasos son ácidos carboxílicos no ramificados de cadena larga con alrededor de 12 a 20 átomos de carbono. En su estructura podemos ver que son cadenas saturadas y algunos tienen dobles enlaces carbono-carbono. Comúnmente les llamamos grasas si son sólidos y aceites si son líquidos. Y su papel biológico es el de almacenamiento de energía, ya que son más eficientes que los carbohidratos para proveer energía, ya que estos proveen 9 calorías por gramo, mientras que los carbohidratos proveen 4 calorías por gramo. Entonces, los ácidos grasos pueden ser saturados e insaturados, y la presencia de insaturaciones, o sea, los enlaces dobles, altera la estructura del ácido graso, lo cual cambia sus propiedades físicas, como su estado físico, ya sea líquido o sólido, y por ende también cambia su punto de fusión,
Como podemos ver aquí, tenemos el ácido esteárico, que es una cadena saturada de carbonos, y el ácido oleico, que es una cadena insaturada de carbonos. Podemos ver que esta insaturación cambia la estructura doblándola, y al doblarla hace que no se pueda empaquetar tan bien para formar un sólido, una red cristalina sólida. Los puntos de fusión de los ácidos grasos. Los ácidos grasos saturados tienen puntos de fusión que aumentan con las masas moleculares. Sin embargo, la presencia de un enlace doble cis disminuye el punto de fusión, ya que no se pueden empaquetar en una red cristalina uniforme en forma de zigzag como los ácidos saturados. Esto es gracias al pliegue, donde está la posición cis del enlace, la posición del enlace cis. Y también podemos ver que los ácidos grasos saturados tienen un punto de fusión más alto porque se empacan con mayor facilidad en una red cristalina sólida que un triglicérido de ácidos grasos insaturados plegados. Entonces también los ácidos grasos insaturados pueden ser cis y trans. Entonces, si tenemos un enlace doble cis, podemos ver que la cadena se pliega. Y cuando tenemos un enlace doble trans, la cadena se parece más a la de un ácido graso saturado que a uno insaturado, ya que se mantiene la forma lineal de la cadena. Entonces, esto hace que tenga un menor efecto sobre el punto de fusión que los enlaces doble cis, ya que, como podemos ver, la cadena se parece más a la de un ácido graso saturado que uno insaturado, por lo que hace que estos también sean grasas sólidas. Hola, mi nombre es Elena Rojas y continuando con el tema, como se puede recoger por lo que acaba de decir mi compañera Valerie, las grasas y los aceites son los lípidos que se encuentran distribuidos más ampliamente en la naturaleza y se suelen ver diferentes debido a que las grasas son sólidas mientras que los aceites son líquidos. Sin embargo, estructuralmente están muy relacionados ya que ambos son triglicéridos, es decir, triésteres de glicerol con 3 ácidos carboxílicos de cadena larga. En cuanto a las grasas saturadas, estas son las que no presentan dobles enlaces y se encuentran en los alimentos de origen animal o en algunos aceites. Son sólidas a temperatura ambiente y pueden ser visibles como la que se encuentra en la piel del pollo o invisibles contenidas de manera natural dentro de los alimentos o añadidas durante su procesado. Una forma fácil de identificar si un alimento tiene muchos ácidos grasos saturados es por el aspecto de su grasa. Si esta es visible y blanca, como en la carne y en la mantequilla, el porcentaje de grasas saturadas es de al menos un 30%. Estas grasas presentan un nivel de ventaja a nivel de la industria alimentaria debido a que son más estables y resistentes a procesos de oxidación, lo cual evita que aparezcan esos olores y sabores rancios característicos. Pero lamentablemente sus efectos en la salud no son tan favorecedores, ya que un exceso de esta grasa puede causar la acumulación de colesterol en las arterias. Esta grasa eleva el nivel de colesterol LDL, lo cual incrementa el riesgo de enfermedades cardíacas, y puede provocar un accidente cerebrovascular. Esas grasas también pueden provocar obesidad. Mientras que las grasas insaturadas son ácidos grasos que poseen uno o más dobles enlaces en su cadena carbonada. Por eso pueden ser monoinsaturados o poliinsaturados. A temperatura ambiente suelen estar en estado líquido y son las llamadas grasas buenas debido a que ayudan a disminuir los niveles de colesterol, protegen el corazón y las arterias, reducen las molestias en personas que sufren de artritis, etc. Los monoinsaturados presentan un solo doble enlace, mientras que los poliinsaturados poseen más de un doble enlace. Se encuentran en alimentos de origen vegetal y también se pueden encontrar en algunos animales como pescados y mariscos, y se denominan esenciales porque el organismo no es capaz de sintetizarlos, por lo que debemos introducirlo a través de la dieta. Algunos ejemplos son los que ya vimos en clase como omega 6 o omega 3. Por otro lado tenemos las grasas trans, las cuales son grasas insaturadas con dobles enlaces en posición trans. Estas han sido transformadas de manera industrial para la obtención de grasas sólidas y tienen el comportamiento de una grasa saturada, por lo que son igual de dañinas. Acá tenemos algunas características generales de los aceites y de las grasas, las cuales pueden pausar para ver detenidamente. Ya pasando a las ceras, estas son mezclas de ésteres de ácidos carboxílicos de cadena larga con alcoholes de cadena larga.
Son moléculas que se obtienen por esterificación de un ácido graso con un alcohol monovalente lineal de cadena larga. También son sustancias altamente insolubles en medios acuosos y a temperatura ambiente se encuentran sólidas y duras. Se utilizan para velas, para ensamblar maderas como conservante, se utilizan como cera para depilar, también se utiliza como cremas por sus propiedades antiinflamatorias y cicatrizantes. Ya en cuanto a la reacción de saponificación, sabemos que la saponificación es la hidrólisis de ésteres en disolución básica y que uno de sus productos es el jabón. Dicha hidrólisis ocurre a través de un mecanismo de sustitución nucleofílica en el grupo acilo, en el cual el ion hidróxido es el nucleófilo, el cual se adiciona al grupo carbonilo del éster para dar un intermediario tetraédrico. Al perderse el ion alcohóxido da un ácido carboxílico, el cual se desprotona para generar un ion carboxilato. Mi nombre es Génesis Consuelo Núñez y a continuación yo les voy a hablar acerca de los fosfolípidos en lo que respecta a su estructura, características y función. En esta parte vamos a estar abarcando los fosfolípidos más abundantes, como es el ácido fosfatídico, la fosfatidilcolina o lecitina, la fosfatidiletanolamina y la fosfatidilcerina. Lo primero a destacar es que este grupo de lípidos específicamente, dentro de lo que es su estructura, mantienen ciertos grupos que son los que les confieren las características que poseen. En estos grupos que se encuentran son un alcohol, que es el glicerol, el cual se encuentra unido a dos ácidos grasos y un grupo fosfato. Por eso es que si vemos que se repite en la estructura es precisamente porque estos forman parte del mismo tipo de lípidos. Otra cosa importante a destacar acerca de la estructura es que estos poseen una cabeza polar y dos colas apolares, lo cual vamos a ver posteriormente qué características pueden brindar a determinados fosfolípidos. En el caso del ácido fosfatídico, vemos que comprende la clase más sencilla de los fosfoglicéridos. Se encuentra abundantemente en la célula humana, abarcando lo que es del 1 al 4% de los lípidos que contienen las células de todo organismo vivo. Dentro de las funciones principales se encuentra la formación de bicapas lipídicas de la membrana plasmática, la cual, como sabemos, tiene como función principal separar lo intracelular de lo extracelular. Esto también se va a ver a continuación en los demás fosfolípidos. Dentro de lo que es la estructura, como dijimos anteriormente, dado a la presencia de una cabeza polar y dos colas de hidrocarburos apolares, en el caso de las lecitinas, esto permite la formación de micelas y capas de agregación. En las funciones, además de formar parte esencial en la membrana plasmática, también juegan otras, como es el caso del dipalmitoil. Esta fosfatidilcolina tiene la función de surfactar los pulmones, de modo que estos no se peguen entre sí, evitando lo que es el colapso. En la fosfatidiletanolamina o cefalina también se encuentra lo que es el grupo glicerol esterificado en los hidroxilos 1 y 2. Entre las características principales está que es uno de los fosfolípidos más abundantes dentro de la membrana plasmática. Este punto es también muy necesario destacar porque aunque todos son fosfolípidos, algunos se pueden encontrar en mayor o menor cantidad. Entre las funciones principales es que actúa en el ensamblaje de las proteínas en la membrana, guiando a su plegamiento. Por último, vemos la fosfatidilcerina. Dentro vemos que la estructura es similar, pero dentro de las características vemos que también posee un grupo amino, por lo cual se considera un aminofosfolípido. Entre las funciones, además de trabajar en procesos metabólicos celulares, también una cosa que encontré es que puede ayudar a prevenir trastornos cognitivos y pérdida de memoria. O sea que puede servir como un factor protector ante dichas enfermedades y puede ayudar en cierto modo a la fluidez del lenguaje y a la capacidad de comunicación de algunas personas que pudieran estar presentando este tipo de problemas. Hasta aquí mi parte, les dejo con mi compañera. Saludos, mi nombre es Ashley Mejía y yo les voy a estar hablando sobre un artículo científico titulado El papel de las dietas ricas en omega 3 en el desarrollo del cáncer. Hay dos tipos principales de ácidos grasos poliinsaturados parentales que son el omega 3 y el omega 6. Se ha demostrado que los ácidos grasos omega 3 y 6 tienen funciones importantes en la estructura y función de la membrana. También participan en la señalización celular
dirigiendo la comunicación entre células y la regulación de la expresión genética. Además, juegan un papel importante como sustratos para la síntesis de mediadores lipídicos, que son moléculas derivadas de ácidos grasos que cumplen propiedades antiinflamatorias. También juegan un papel importante la inflamación, la inmunidad, la coagulación, la contracción del músculo liso y otras respuestas fisiológicas importantes. La salud humana y la enfermedad están determinadas por la interacción de tanto factores genéticos como ambientales. Diversos estudios exploran que los hábitos dietéticos en dietas ricas de ácidos grasos poliinsaturados como omega 3 y 6 tienen un gran beneficio porque esos no pueden ser sintetizados por el cuerpo humano, por lo tanto necesitan consumirse de una fuente externa, que son los alimentos. Es bien sabido que el omega 3 ejerce propiedades antiinflamatorias en reacciones inflamatorias patológicas agudas y crónicas, y también se ha informado que estos tienen efectos anticancerígenos según estudios donde se han alimentado diversos ratones con dietas ricas en omega 3 y han observado una disminución potencialmente del tumor. Vamos a explicar algunos mecanismos que tienen estos ácidos grasos para inhibir el crecimiento del tumor y el dolor. El primero es que se inhibe la transducción de señales de crecimiento. En este caso, el omega 3 se comporta como una sustancia que bloquea las señales que pasan de una molécula a otra, señalización celular. Y al impedir que se transmitan estas señales, se van a afectar funciones en las células como la multiplicación y muerte celular, como es el caso de la proteína quinasa, que se activa en células tumorales y dirige el crecimiento del tumor. Cuando se bloquea esta transducción, por lo tanto, el tumor deja de crecer o crece mucho más lento, y esto ayuda en la terapia contra el cáncer. También otro mecanismo es la inducción de la apoptosis, también llamada muerte celular programada, a las células cancerosas. Hay una enzima llamada ciclooxigenasa 2 que acelera la formación de sustancias que causan dolor e inflamación. En este caso, el omega 3 actúa como un bloqueador de la actividad de esta enzima y por lo tanto se reduce el dolor y se evita que crezca el tumor. En la implicación del omega 6 se ha demostrado mediante estudios que estas tienen propiedades proinflamatorias porque producen ácido araquidónico, y en este caso la ciclooxigenasa 2 oxida a este ácido araquidónico y se produce prostaglandina, que es responsable del dolor en el cáncer. Por eso, entre el omega 3 y el omega 6 se prefiere el omega 3 en la terapia contra el cáncer. Muchas gracias por su atención en toda la exposición.